Hola chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a resolver los ejercicios 13 al 17 de la práctica. Vamos a ir entonces con esa parte. La consigna dice: resuelve los siguientes problemas justificando tus respuestas y no usando el tanteo. Bien, el ejercicio 11. El producto del tercer y el séptimo término de una PG de 9 términos es 1 sobre 216. Pregunta: ¿cuál es el producto del primer término por el último? Entonces, para este ejercicio vamos a aplicar la siguiente propiedad que está en su texto. Esta propiedad, la número 2, dice que en una PG el producto de dos términos equidistantes de los extremos es igual al producto de los extremos. Entonces acá tenemos un ejemplo de la propiedad. Tenemos una PG de 6 términos. Fíjense que el producto de 12 por 24 es 288 y ese producto es constante con los términos equidistantes. ¿Qué significa equidistante? Que está a la misma distancia, es decir que el producto de 6 por 48 también tiene que ser 288 y el producto de 3 por 96 también es 288, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ocultar la propiedad y vamos a dar solución a este ejercicio número 11. Entonces nos está hablando de una PG donde existen 9 términos. Acá están los 9 términos representados y como dato me está dando el producto del tercer y séptimo término. Entonces vamos a escribir ese dato. Yo tengo que el producto del tercer y el séptimo término, este producto es 1 sobre 216 y lo que me está pidiendo que yo determine es el producto de el primer y el último término. Este es el producto que nosotros tenemos que determinar. Entonces veamos si podemos aplicar la propiedad anterior. Veamos si son términos equidistantes. Fíjense, entre el tercer y el primer término hay un término y entre el séptimo y el noveno hay un término. Entonces son equidistantes y podemos dar como respuesta de que el producto del primero y el noveno término es también igual a 1 sobre 216, ¿no? Ya está resuelto. Vámonos al siguiente ejercicio, ejercicio número 13. Nos dice: el cuarto término de una PG es un cuarto y el séptimo término 1 sobre 32, hallar el sexto término. Entonces podemos ir anotando en esta parte los datos. Nos habla del cuarto término, entonces el A4 es un cuarto. También nos está hablando del séptimo término, entonces el A7 es igual a 1 sobre 32 y lo que tenemos que hallar es el sexto término. Entonces lo que hay que determinar es el valor de el A6. Bien, vamos a aplicar entonces una de las propiedades que también les di en el texto, que me permite hallar el término general a partir de un término cualquiera. Entonces nosotros vamos a manejar el A7 como el AN. Reemplazando en la fórmula tendríamos A7. El AK lo voy a manejar como el A4. Y esto está multiplicado por la razón elevado a la N menos K. Entonces yo restaría 7 menos 4. Esto me daría 3. Vamos a ir reemplazando los datos. El A7 1 sobre 32. Entonces escribimos 1 sobre 32, el A4 1 sobre 4 o un cuarto por Q elevado al cubo. Este 4 está dividiendo, lo mandamos a multiplicar y simplificando nos va a quedar un octavo. Entonces anotamos, tendría un octavo que sería igual a Q al cubo. Hay dos formas de resolver esto, puede ser utilizando la calculadora. O también, fíjense de la forma que yo voy a resolver, el 1 octavo lo puedo expresar como un medio que estaría elevado al cubo. Y a partir de acá, como los exponentes son iguales, también las bases tienen que ser iguales. Por lo tanto, yo ya conocería el valor de la razón, que tendría un valor de un medio. Ahora nos está pidiendo el sexto término. Como ya tenemos el séptimo término, a partir de este podemos dividir entre la razón para obtener el sexto término. Entonces el A6 sería el A7 dividido entre la razón. Entonces tendríamos el A7 que es 1 sobre 32 dividido entre un medio.
Entonces tendría 1 sobre 32 dividido entre 1/2. Y simplificando esto me va a salir como resultado 1 sobre 16, ¿no? Estaría resuelto el ejercicio 13 también. Vamos a continuar. Vámonos al ejercicio número 15. La consigna dice hallar el número de términos de una PG que comienza por 3 raíz de 2. Fíjense que nos está dando como dato el A1 y termina por 24. Como no conocemos el número de términos, que es justamente lo que tenemos que determinar, este va a ser el término general. Si la razón es raíz de 2. Entonces nosotros vamos a utilizar justamente esta fórmula de término general y reemplazando vamos a tener lo siguiente. AN sería 24, que tiene que ser igual a la 1, es decir, 3 por raíz de 2, multiplicado por la razón, que es raíz de 2, que está elevado al exponente n-1. N es en este caso la variable que tenemos que determinar. Podemos simplificar en este caso, como estamos en pura multiplicación, podemos sacar tercera 1, tercera 8, entonces nos va a generar 8, este raíz de 2 lo mandamos como denominador y nos va a quedar 8 sobre raíz de 2, que va a ser igual a raíz de 2 con exponente n-1. Bien, acá tenemos entonces que racionalizar. Vamos a multiplicar por raíz de 2 y también a dividir entre raíz de 2. Para poder simplificar, entonces nos va a quedar 8 raíz de 2 en el numerador. Y en el denominador directamente nos va a quedar 2. Esto tiene que ser igual a raíz de 2 elevado al n-1. Podemos sacar, simplificar 8 con 2. Vamos a continuar por esta parte. Sería 4 por raíz de 2, que tiene que ser igual a raíz de 2 con exponente n-1. Vamos a hacer acá un artificio. Este 4 lo vamos a introducir dentro de la raíz. Entraría como 16, que multiplicado con el 2 que ya estaba en el interior nos va a dar 32. Raíz de 32. Y en el otro miembro copiamos raíz de 2 con exponente n-1, ¿no? Tenemos que igualar las bases. Entonces este 32 lo podemos expresar como 2 a la quinta. Y ese 5 lo podemos sacar como exponente de toda la raíz. Entonces tendríamos raíz de 2 que va a estar elevado a la quinta, que tiene que ser igual a raíz de 2 elevado a la n-1. Bien, entonces acá como las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces voy a formar una ecuación de primer grado, de donde el valor de n nos va a dar igual a 6. Entonces hemos concluido este ejercicio. Vamos a continuar. El ejercicio número 17. La consigna dice, en una PG el primer término es 3/4. Entonces ya tenemos acá el primer dato. El último término es 2/9. Y la suma de términos es 65 sobre 36avos. Pregunta, ¿de cuántos términos se compone la progresión? Como no conocemos entonces el número de términos, este 2/9 lo podemos manejar como el término general. Y también tenemos el dato de la suma. Bien, entonces podemos utilizar esta fórmula que tienen en el texto para la suma de términos en una PG en función del último término, vale decir del término general, de la razón y de A1. A través de esta expresión nosotros podemos hallar el valor de la razón. Vamos a reemplazar. Entonces reemplazamos el dato de suma, 65 sobre 36avos, que tiene que ser igual, formamos el cociente. El AN, el término general, sería 2/9 multiplicado por la razón menos el valor de A1, que es 3/4, y sobre Q menos 1, vale decir la razón menos 1. Vamos a multiplicar cruzado entonces aquí. Voy a hacer la multiplicación en aspas para poder resolver esta ecuación. Voy a tener 65 por Q menos 1,
Esto me va a dar 65q menos 65, que tiene que ser igual a 36. Voy a multiplicar por toda esta expresión del numerador. 36 por 2 novenos, 36 entre 9 me va a dar a 4 por 2, 8q, menos 36 por 3 cuartos. 36 entre 4 tengo 9 por 3, 27. Vamos a resolver esta ecuación. Tendríamos 65 menos 8. Eso nos va a dar un valor de 57q. Y en el segundo miembro vamos a tener 65 menos 27, lo cual nos va a dar 38. Simplificando esta fracción, nosotros vamos a tener el valor de la razón igual a 2 tercios. Entonces, ya conociendo la razón, nos podemos ir a la fórmula del término general. Entonces, es decir, a n, el término general, es igual a 1 multiplicado por q a la n menos 1, donde ya aparece el número de términos. Vamos a poder determinar. A n conocemos, es 2 novenos. Entonces yo voy a decir 2 novenos, que tiene que ser igual al A1, que es 3 cuartos, multiplicado por la razón que ya conocemos, es 2 tercios, y con exponente n menos 1, ¿no? Nos vamos a deshacer de este 3 cuartos para despejar toda esta expresión o este factor. El 4 va a ir a multiplicar y el 3 va a ir a dividir, entonces nos va a formar 8 sobre 27 avos, que tiene que ser igual a 2 tercios con exponente n menos 1. Ahora este 8 sobre 27 lo podemos expresar como 2 tercios elevado al cubo, sería equivalente, para poder hacer la igualación de bases. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales y vamos a formar una ecuación de primer grado, de donde el valor de n sale directamente, ¿no? Sería n igual a 4. Bien, muchas gracias por la atención. Hasta otra oportunidad.